Viernes primero de Pascua. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les dice Jesús: muchachos, ¿no tienen pescado? Le contestaron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó «es el Señor», se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Les dice Jesús: traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se los da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Imaginemos la orilla del lago de Tiberíades. Señor, ayúdame a reconocer tu continua presencia cerca de mí. Punto número 1. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Trabajar como pescador tiene unas características especiales. A veces puedes tener una pesca abundante y a veces muy escasa. Y el resultado no depende siempre del esfuerzo que haces. Sucede lo mismo con muchas situaciones de la vida. A veces haces un gran esfuerzo por caerle bien a alguien y no lo consigues. Pero en otras ocasiones no haces ningún esfuerzo y puedes lograr una buena amistad. También en la vida espiritual, a veces hacemos mucho esfuerzo por conseguir una virtud: la obediencia, la oración, la castidad, hábitos de estudio. Y nos cuesta mucho trabajo, pero obtenemos pocos resultados. Y en otras ocasiones, el Señor nos regala la facilidad y la alegría para adquirir esa virtud. Pero independientemente de los resultados externos, el Señor quiere que pongamos entusiasmo en adquirir las virtudes cristianas, sabiendo que cuando menos lo esperemos, Él vendrá en nuestra ayuda. Por eso, el aparente fracaso no debe desalentarnos, aunque parezca que todo el trabajo de la noche ha sido inútil. Punto número 2. Jesús les dice: muchachos, ¿no tienen pescado? Le contestaron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y ahí encontrarán. La echaron pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Jesús conoce el trabajo de los apóstoles
y sabe el cansancio acumulado que tienen, pues no han dormido en toda la noche, tirando y recogiendo las redes. Pero Él quiere que los apóstoles reconozcan que su esfuerzo solo no ha dado fruto, y no se los pregunta para burlarse de ellos, sino para que se hagan conscientes del don que van a recibir. Hay una gran diferencia entre hacer las cosas por nosotros mismos y hacerlas en el nombre de Jesucristo. El Señor nos dice: sin mí no puedes hacer nada. Y efectivamente no podemos hacer nada agradable a los ojos del Padre, nada que nos ayude a nuestra salvación. Y sin embargo, todo lo puedo en aquel que me da fuerzas, es decir, en Cristo, que me da su Espíritu Santo para que pueda tener una auténtica vida espiritual. ¿Estoy atento a las órdenes que me da Jesús en mi vida? ¿O todo lo quiero hacer por mi cuenta? Me doy cuenta de que muchas veces Jesús me llama a través de su iglesia, de mis padres o de mis superiores. Punto número 3. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó: es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces. San Juan Evangelista es el discípulo a quien Jesús ama. Es el discípulo más joven que ha consagrado toda su vida al Señor viviendo en castidad. El amor nos descubre muchas veces la realidad de las cosas, y San Juan, gracias a su amor, descubre la presencia de Jesús. A pesar de que su apariencia externa era diferente, San Pedro se arroja al mar para ir al encuentro de Jesús y poder platicar con él. También nosotros tenemos la oportunidad de arrojarnos al mar de la misericordia de Dios cada vez que nos confesamos y podemos platicar con Jesús cuando nos ponemos en oración.